el ejercicio o la combinación de ejercicios que vamos a hacer primero es lo que serían los ejercicios, ya no son 3 y 4, ¿no? Simplemente unos ejercicios en los que queremos acotar los autovalores del problema de Sturm-Liouville. Viendo a ver primero para el primer autovalor y luego en general, ¿no? Lo que pasa es que vamos a estudiar un problema de Sturm-Liouville muy concreto que tiene unas condiciones adicionales. Es decir, el ejercicio que vamos a considerar es el siguiente. Tenemos el problema de Sturm-Liouville dado por menos derivada respecto de x de nuestra función p de x por la derivada de u respecto de x más la función q de x por u igual a lambda por el rho de x por la u. Esto sería con x que esté en nuestro intervalo y, que en principio va a ser intervalo 0L. Vamos a poner una condición de contorno muy concreta que son condiciones de tipo Dirichlet, es decir, u de 0 vale lo mismo que u de L y los dos valen 0 en la frontera. ¿Vale? Cuando hablamos de que es un problema de Sturm-Liouville es porque nuestras funciones P, Q y R verifican las hipótesis H1, H2, H3 y H4. Era continuidad, extensión, derivabilidad, acotación y, bueno, integrabilidad del rho, ¿verdad? Y además vamos a exigirle un poquito más. ¿Qué es ese poquito más? Si nos acordamos, la hipótesis H2 garantiza la existencia de unas constantes P rayita abajo y arriba, de modo que son las dos positivas, estrictamente positivas, y la P está acotada entre esas. Para la Q, la hipótesis H3 no necesita de la positividad, simplemente habla de no negatividad de la Q. Vamos a exigirle más, es decir, vamos a exigirle tanto la P como la Q como el ρ que haya una positividad de esas tres funciones. Es decir, que yo voy a poder acotar siempre P rayita menor o igual que P de X menor o igual que P rayita arriba. Vamos a acotar. Y además esto, las tres, lo englobo todo aquí diciendo que todas son estrictamente positivas. 0 menor que el Q rayita abajo menor o igual que el Q de X menor o igual que el Q rayita arriba. Y también para el ρ, es decir, 0 menor que una constante ρ rayita menor o igual que el ρ de X menor o igual que el ρ arriba, ¿vale? Esto sería en el intervalo I, que es nuestro intervalo 0L. Es decir, que esto mejora las condiciones o las hipótesis iniciales, por así decirlo, de nuestro problema de Sturm-Liouville. ¿Qué queremos hacer? Realmente este ejercicio se dividía en dos. En uno primero nos dicen, vamos a tratar de acotar el primer autovalor de este problema de Sturm-Liouville. Tú yo diría, bueno, es que yo ya sé en realidad que como tengo condiciones de Dirichlet, ese primer autovalor es estrictamente positivo, no va a ser cero. Además, sabemos las estructuras que presentan estos autovalores, ¿cierto? Es decir, nuestro objetivo, vamos a ponerlo aquí, objetivo del problema sería acotar los correspondientes autovalores. ¿Qué sabemos nosotros ya? Sabemos dos cositas. Por un lado, todos los lambda sub n son estrictamente positivos
para todo n natural por ser o por tener condición de Dirichlet, ¿verdad? ¿Qué más sabemos? Sabemos que estos autovalores forman una sucesión estrictamente creciente, es decir, 0 menor que lambda sub 1 menor que lambda sub 2 menor y así de forma sucesiva. Bueno, vamos a ver entonces qué podemos hacer con respecto a la acotación de estos autovalores. Uno diría, bueno, pues claro, pues lambda sub 1 está entre 0 y lambda sub 2. Ya, bueno, pero a ver si podemos sacar un poquito más de información sobre el lambda sub 2 o sobre la cota inferior de cada uno. Realmente, si te fijas, en el momento en el que tienes una cota, ya sea inferior o superior de 1, ya los tienes todos acotados porque van en cadena, van en escalera. Entonces, vamos a tratar de ver a qué acotación podemos llegar. Primera idea, o si utilizamos la primera idea siguiendo la estructura de un ejercicio similar, lo que vamos a hacer va a ser reescribir este problema en su forma normal. Que sé que la forma normal no interviene o no lo debemos estudiar. Realmente la forma normal es un método que tenemos para quitarnos esa constante o esa función p de x que aparece ahí en realidad. Es una reescritura, porque te diría, joder, es que mi problema de subdividir es casi menos u segunda. No es menos u segunda porque hay una p de x por ahí fastidiándomelo todo. Voy a hacer un cambio de variable que me quite esa p de x. Eso es la forma normal. Que podríamos llamarlo forma normal, simplemente decir, mira, voy a hacer un cambio de variable para reescribir mi sistema. Primera cosa. Entonces, vamos a comenzar realizando el siguiente cambio de variable. Vamos a hacer s de x, el nuevo parámetro va a ser la s, es una función que es la integral. Voy a poner un 0, pero en realidad en lugar de este 0, tú podrías poner cualquier punto de tu intervalo i. Pongo el 0 porque así pues ya lo elijo yo y me queda bonito. Hasta x de la función que quiero eliminar es la p, ¿verdad? Pues voy a poner 1 partido p de t diferencial de t. Fíjate entonces que aquí que estamos diciendo, el primer teorema fundamental del cálculo integral me dice que la derivada de s respecto de x, ¿quién es en realidad simplemente 1 partido la función de dentro, pero evaluada en x, ¿verdad? Por eso Sí. decimos que en realidad podemos poner el número x1 que te dé la gana. Pongo el 0 porque, bueno, porque así luego podríamos acotar el nuevo intervalo, ¿no? Vale, yo quiero que mi nueva variable sea la s. Entonces realmente tengo que cambiar toda mi edo de Sturm-Liouville por la variable s, es decir, tengo que aplicar la regla de la cadena. Entonces, si aplicamos la regla de la cadena, ¿qué tendríamos? La derivada de u respecto de s, y aquí, con ese problemita de cuidado con qué variable o dónde están definidas cada una de estas funciones, ¿quién sería? Sería deriva tu respecto de x, ¿verdad? Y multiplicas por la derivada de x respecto de s, ¿cierto? Ujú. ¿Qué nos queda justamente aquí? La derivada de u respecto de x es la función que ya conocíamos, ¿no? La inicial. Y aquí en realidad hacemos esa trampa física o ingenieril de... Ahí no tienes una derivada, tienes un cociente de diferenciales, entonces haces el inverso y
Si la derivada de s respecto de x es 1 partido por x, la derivada de x respecto de s es el p de x, ¿verdad? No es exactamente así, pero no funciona bien, ¿no? Aquí nuestro p de x, ¿vale? Claro, ¿qué vamos a tener nosotros entonces aquí? Esta derivada que interviene aquí está multiplicada por el p de x, ¿verdad? Anda, es justamente el término de aquí dentro, ¿no? Tengo p de x derivada de u respecto de x. Entonces, todo este primer término, ¿en qué se ha convertido? En la derivada de u respecto de s, ¿cierto? ¿Qué tendría que hacer ahora? Volver a derivar, ¿no? Es decir, tengo que aplicar la regla de la cadena y volver a derivar esta expresión respecto de s de nuevo. No pasa nada, podemos aplicar la regla de la cadena, es decir, teniendo en cuenta que todo esto depende de s, de nuevo, ¿qué haríamos? ¿Quién sería la derivada de u segunda respecto de s dos veces? Tendríamos que derivar respecto de s lo que ya hemos derivado una vez respecto de s, ¿verdad? Que aquí tendríamos que derivar respecto de s toda esta expresión que sería nuestra derivada de u respecto de x por el p de x, ¿no? Dice, vale, ¿qué hacemos aquí? Aplicamos la regla de cadena. Es una nueva función que llamas g de x si te apetece, ¿verdad? ¿Cómo derivas una nueva función g de x? Pues dices, cojo la derivada a respecto de x de todo esto, ¿verdad? De nuestra derivada de u respecto de x por el p de x y lo multiplico por la derivada de x respecto a S. respecto de s. ¿Qué esto que nos queda entonces? El término derivada respecto de x por, si queremos colocar este p de x delante, por la derivada de u respecto de x, y todo eso aquí estaría multiplicado por p de x, ¿cierto? Teniendo en cuenta que aquí en esta parte izquierda, si todo esto tiene que depender de s, es porque aquí estás diciendo que en realidad este p de x es p de x de s, ¿vale? Simplemente eso. Vale, vamos a volver entonces a nuestra edo que aparece aquí. Porque de este modo, este primer término ya lo tenemos, ¿verdad? Hay un p de x multiplicando. Vamos a hacer una cosa, vamos a coger nuestra edo original y vamos a multiplicarla toda por p de x, ¿verdad? Si multiplicamos toda la edo, toda la edo de Sturm-Liouville por p de x, obtendríamos que menos p de x por la derivada respecto de x de p de x por la derivada de u respecto de x más p de x por q de x por nuestra u es igual a lambda por el p de x por el rho de x por la u, ¿verdad? Luego, este término p por derivada, ¿quién es en realidad? El término p por esta derivada sería la derivada segunda respecto de s, es decir, nos queda menos derivada segunda de u respecto de s dos veces, más, aquí aparecería entonces técnicamente un p de x de s por un q de x de s por la u es igual al lambda por el p de x de s por el rho de x de s por la u, ¿verdad? O lo que es lo mismo, a todo esto
lo podemos llamar, si queremos, U gorrito. Y a toda esta parte de aquí la podemos llamar, si queremos, Ro gorrito, ¿verdad? Entonces, este problema, ¿cómo queda? Como menos U prima prima, derivando aquí con esta prima respecto de S, ¿verdad? Más Q gorrito por U igual al lambda por el Ro gorrito por la U. Esto simplemente es lo que se conoce como la forma normal. ¿Vale? Tampoco es una gran cosa, simplemente hemos hecho un cambio de variables para quitarme esa P, porque así me queda la derivada muy sencillita. Ujú. Realmente uno dice, bueno, podría haber empezado con mi problema de Sturm-Liouville original, con la P de X, etcétera, o haber dicho, mira, empiezo directamente en este problema que tiene su forma normal. El lambda es el mismo en los dos sitios. Entonces, acotar los autovalores de uno es equivalente a acotar los autovalores en la forma normal. Lo guay de la forma normal es que no hay una P de X que me esté estorbando. Esa P aquí siempre vale 1. La P en realidad está escondida ¿dónde? En el Q gorrito. Ese Q gorrito es el P por la Q. Vale, venga, pues vamos a empezar entonces con este problema ahora. ¿Aquí qué ocurre? Vamos a poner el nombre a los autovalores de este problema que tenemos aquí en forma normal. Y son los que quiero acotar y sé que forman una determinada sucesión. Uno dice, bueno, pues le ponemos, yo que sé qué nombre quieres que le pongamos. Vamos a llamar lambda su n. O vamos a ponerle un gorrito, ¿no? Ya que eso de ahí gorrito. Lambda su n gorrito a los autovalores de la forma normal. Y vamos a ponerle u su n gorrito a las correspondientes autofunciones asociadas. ¿Vale? ¿Hasta aquí me ha seguido? Sí, Ahora donde viene la idea feliz. ¿De acuerdo? vaya. La idea feliz es decir, vamos a tratar de buscar un problema que pueda comparar con este problema de Sturm-Liouville del cual yo sí tenga información. ¿Vale? Ok. Ese problema sería, ¿qué es lo complicado por así decirlo? El Q gorrito por la U. Todo eso me complica las ecuaciones. Si tú no tuvieses Q gorrito y si el lambda gorrito fuese el más sencillo posible, es decir, ¿cuál es el problema de Sturm-Liouville más sencillo que no podemos encontrar? Tengo mi derivada segunda igual a un lambda por U. Ujú. Ese es el problema más sencillo. Con las mismas condiciones de contorno porque quiero comparar el mismo problema, ¿verdad? Mm. Vamos a analizar ese problema en concreto. Es decir, ahora vamos a considerar el problema de Sturm-Liouville. Podríamos llamarlo, si quieres, auxiliar, dado por... Lo más sencillo que nos podemos encontrar sería menos u segunda igual a lambda por u. Y las condiciones de contorno van a ser nuestra u de 0 igual a u de l igual a 0, ¿verdad? Mm. Oye, en realidad podemos utilizar información que ya conocemos. Y es que sabemos que los autores son estrictamente positivos, ¿verdad? Es decir, ya sabemos que lambda tiene que ser estrictamente positivo para que haya solución no trivial. En ese caso,
la solución general de la EDO viene dada por U de X igual a, que cierto lo podemos hacer paso a paso, ¿no? Pero la ecuación característica sería menos r cuadrado igual a lambda, A la el r lambda. cuadrado es igual al menos lambda, como el lambda es positivo, al hacer la raíz cuadrada me salen raíces imaginarias que sería más menos i por raíz de lambda. No hace falta ni que ahora nos pongamos a lo de, no, yo llamo lambda cuadrado para que me quede bonito en ella raíces, da igual. Tus raíces son más menos i lambda. Parte real 0, es decir, e elevado a la x sale 0. Y la parte imaginaria es raíz de lambda, entonces me quedan senos y cosenos en raíz de lambda. Con sus constantes. Es decir, tendríamos una función que sería c sub 1 por el coseno de raíz de lambda por x más c sub 2 por el seno del raíz de lambda por x. Y esto sería para cualquiera constante c sub 1 y c sub 2 reales. Vamos a imponer nuestras condiciones de contorno. Las condiciones nos proporcionan por un lado que u de 0 sea igual a 0, ¿qué nos da? Claro, seno de cuando la x vale 0, lambda, raíz de lambda por 0 sería 0, seno de 0 es 0, todo esto desaparece, el coseno de 0 vale 1, entonces me queda que la constante c sub 1 vale Es 0. justamente 1. O sea que no hay parte de coseno, ¿vale? Y Ha dicho cuando... 1, pero es 0, sí. Sí, sí, sí. Muy cortocircuito. El coseno de 1 es 1, 1 por c sub 1 es c sub 1 y eso vale 0. Ahora, como la c sub 1 desaparece, u de l igual a 0, en realidad me estaría diciendo únicamente que esto ya lo hemos quitado y me queda aquí c sub 2 por el seno de raíz de lambda por la l, todo eso tiene que ser 0. Obviamente, para c sub 2 igual a 0, sacamos una solución, pero es la trivial. Y justamente quiero buscar las soluciones que no son la trivial. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser 0? Para que no haya solución trivial, tiene que ser el seno de raíz de lambda por L 0. Para que el seno de alfa sea 0, ese ángulo alfa, que aquí sería raíz de lambda por L, tiene que ser un múltiplo de pi, ¿verdad? Sí. Como son positivos, pues aquí podemos poner ya que esto es n por pi con n perteneciente a los naturales, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Sí. Claro, de aquí que sacamos entonces que los autovalores lambda, ya si queremos, en lugar de poner lambda, dice, bueno, como dependen de n, vamos a llamar a estos autovalores lambda sub n. Pues esos lambda sub n son precisamente de la forma n cuadrado pi cuadrado partido L cuadrado para todo n perteneciente a los naturales. Entonces, para este problema en concreto, conozco los autovalores y las correspondientes autofunciones. Es decir, para el problema auxiliar, que sería menos u segunda igual a lambda por u de 0 igual a u de l igual a 0, hemos obtenido que los lambda sub n son de la forma n cuadrado pi cuadrado partido l cuadrado para todo n perteneciente a los naturales, y las autofunciones u sub n de x son de la forma c sub 1 por el seno del raíz de lambda, ¿verdad? Que era n pi x partido de l, ¿verdad?
ya tengo mis parejas de autofunciones con autovalores, ¿verdad? Sí. Ahora, la pregunta natural es, ¿qué relación tiene esto con lo otro? Porque de algún modo queremos relacionar este problema de Sturleville con nuestro problema de Sturleville original o el que teníamos en forma normal, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar los dos juntitos. Lo que vamos a hacer va a ser modificar con esta información el problema original. ¿Por qué? Porque si te fijas, este problema, ¿cómo se podría escribir? Sabiendo toda esta información, podríamos reescribir este problema como menos u segunda igual a n por pi partido de L por U con U de 0 igual a U de L igual a 0, ¿verdad? Con n perteneciente a los naturales, ¿verdad? Porque ya sé cuánto tienen que valer esos lambda. El problema de Sturleville que habíamos puesto aquí era hallar el lambda. Una vez que ya sé cuánto vale el lambda, en realidad puedo decir, bueno, pues para ese lambda en concreto sé que la solución que tiene este problema, ¿cuál es? La correspondiente familia U sub n. Digo familia porque para cualquier constante C sub 1 tengo una solución. No tiene que ser simplemente la constante C sub 1 igual a 1 o 2. Tengo infinitas, pero forman un espacio vectorial que ya lo sabíamos de dimensión 1. Es decir, un span de cualquier función. Ahora, vamos a relacionarlo con lo que teníamos antes. Es decir, en realidad podemos relacionar ambos problemas a través del teorema de comparación de Sturm. ¿Qué necesitaba en ese problema? Lo voy a poner en colorines distintos, a ver si me sale bien. Por un lado, vamos a coger nuestro problema P sub 1, que es el que hemos modificado, nuestro problema auxiliar. ¿Ese problema auxiliar cuál era? El menos U segunda igual a el lambda, pero el lambda ahora ¿quién era? Espérate, en el lambda. Aquí no he puesto los cuadrados cuando tenían que ir los cuadrados. Aquí es n cuadrado, pi cuadrado, l cuadrado, ¿vale? Este es el lambda. Aquí aparece el n cuadrado, pi cuadrado entre el l cuadrado por la u, ¿verdad? Condiciones de contorno, u de 0 igual a u de l igual a 0. Esto entonces, un poquito. Es 1. En este problema de Sturm-Liouville, ¿cuánto vale la función p sub 1 de x? La función q sub 1 de x. La p sub 1 sería 1 y la q sub 1 ¿cuánto valdría? No hay u a la izquierda, o sea que es 0, ¿verdad? Tendríamos que vale 0. Muy bien. ¿Cuál era el problema original que yo quería estudiar? Es que el problema original p sub 2 era menos u segunda más q gorrito por u igual a lambda por el rho gorrito u, ¿verdad? Y las condiciones eran u de 0 igual a u de l igual a 0. Dice, no veo relación, ¿verdad? Porque yo qué sé si los lambda estos son los mismos que los n cuadrado pi cuadrado l cuadrado. Yo esa información,
cuando puedo relacionar los autovalores entre sí. ¿Y si los forzamos un poquito? Porque a fin de cuentas, lo que tú llamas Q, lo que tú llamas Rho, lo que tú llamas, da exactamente igual. El papel que juega depende de dónde lo coloques. Entonces, ¿qué ocurre si esta ecuación de aquí tú dices, no, mira, yo lo que voy a hacer es poner, en vez de esto igual, voy a pasar este término restando a la izquierda, ¿verdad? Es decir, voy a restar y me va a quedar menos lambda rho gorrito. Igual a... Claro, es que entonces me quedaría igual a 0, ¿verdad? Y 0 no es n cuadrado pi cuadrado partido l cuadrado. Yo lo que quiero es, para poder comparar, necesito saber si tienen los mismos autovalores o no. Coloca los mismos autovalores, es decir, coloca en este problema el n cuadrado pi cuadrado partido l cuadrado por u. Ya, pero es que mi problema no tenía esto, ¿verdad? Yo no puedo añadirlo por la cara, pero si le añades por la cara a un lado de la ecuación, réstalo al otro lado. Es decir, venga, pues resto aquí n cuadrado, o sea, sumo aquí n cuadrado pi cuadrado l cuadrado y todo esto lo multiplico por u. Anda, ¿ahora qué pasa? Este problema era el mismo que teníamos nosotros originalmente, pero es como si le sumo 17 y 17 a cada lado. Lo que pasa es que le hemos sumado una cosa muy concreta, porque de este modo los autovalores que tiene son justamente n cuadrado pi cuadrado l cuadrado a la izquierda, n cuadrado pi cuadrado l cuadrado a la derecha, ¿verdad? ¿Quién juega el papel aquí de función p su 2 de x? El 1. El 1 también, ¿verdad? ¿Quién juega el papel ahora de q su 2 de x? Todo este El bicho, ¿verdad? cuborrito menos lambda rho, todo lo del Exactamente. paréntesis. Q gorrito menos lambda rho gorrito más n cuadrado pi cuadrado partido l cuadrado. Y hay que tener mucho cuidado, por eso le quería poner nombres distintos, porque no son los mismos los autovalores lambda n que los lambda gorrito n, porque son problemas distintos. Entonces, en este problema morado que tenemos, lo que hemos hecho es fijamos el n. El n está fijo. Para cada n fijo, tienes un problema de Sturm-Liouville, ¿verdad? Que tiene su correspondiente solución. Pero los autovalores que a mí me interesa estudiar, ¿cuáles son? Estos lambda. ¿Y qué ocurre? Fijado el n, los problemas o los autovalores de Sturm-Liouville forman una sucesión creciente que a qué tiende a Hacia infinito. infinito, perdón, sí. Entonces, fijado un n, este lambda tiende a infinito, ¿verdad? Ujú. Por lo tanto, esta diferencia, ¿cómo va a ser? Como este está restando y esto está sumando, ¿verdad? En un cierto instante, seguro que puedo garantizar que esa diferencia es menor o igual que cero, ¿cierto? Sí. Entonces, esto va a ser menor o igual que cero porque los lambda n gorrito tienden, o voy a poner lambda m, ¿vale? Tienden a más infinito para cada n fijo, ¿vale? Sin pérdida tú puedes suponer que son siempre menor o igual que cero y si no, lo reescribe para que haces un cambio de variable y entonces empiecen en el primer autovalor que es negativo. Eso no hay problema, ¿vale? ¿Qué ocurre entonces? Hay relación entre Perdón, un momento. Los lambda m gorritos son los del otro problema. los del otro problema, los del Vale. original, Ujú. exactamente. Por eso le he puesto el gorrito para diferenciarlo, ¿vale? Los lambda m gorritos, los gorritos son los que yo realmente quiero acotar. Y aquí me da igual que lo cambies por lambda gorrito o lo dejes como lambda, ¿no? Para que no haya, yo qué sé, si quieres podemos poner también en lugar de un lambda gorrito. No pasa nada. Son los mismos, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo puedo relacionar esos dos elementos? El P1 y el P2, el Q1 y el Q2. Fíjate que ocurre lo siguiente. Observemos que
el P sub 1 de X y el Q sub 1 de X, ¿qué relación tienen entonces? Con el P sub 2 de X y el Q sub 2 de X. Justamente Q sub 1, ¿cuánto valía? 0. Y justamente Q sub 2, ¿cómo es? Menor o igual que 0, ¿verdad? Sí. Y P sub 1, ¿cómo es? 1. Y P sub 2, ¿cómo es? 1. O sea que esto es Lo también mismo. mayor o igual. Son iguales en realidad, ¿no? Pero bueno. Lo ponemos así porque son justamente las condiciones que tenemos nosotros en nuestro problema o nuestro teorema de comparación de Sturm. Que el P sub 1 sea mayor o igual que el P sub 2 y el Q sub 1 sea mayor o igual que el Q sub 2. Pero ya tenemos realmente la acotación que queremos. Porque si te fijas, ¿qué hemos conseguido acotar de este modo? De este modo, hemos conseguido que ese Q sub 2 de X sea menor o igual que el Q sub 1 de X, ¿verdad? O lo que es lo mismo, aquí que teníamos que el Q gorrito menos el lambda por el rho gorrito más n cuadrado pi cuadrado partido l cuadrado, eso sea menor o igual que 0. O equivalentemente, el lambda lo paso a la derecha, ¿verdad? ¿Y qué me quedaría? Que el lambda sea como mayor o igual que el rho gorrito pasa dividiendo y me quedaría Q gorrito partido rho gorrito más n cuadrado pi cuadrado partido l cuadrado, ¿verdad? En realidad estas cosas no dependen de x. ¿De qué variable dependen? De la s, ¿verdad? Porque en realidad, ¿quiénes son estos términos? ¿Quién es el q gorrito y el rho gorrito? Q gorrito era p por q, ¿verdad? ¿Y el rho gorrito quién era? P por rho, ¿no? Más n cuadrado pi cuadrado partido l cuadrado. Claro, fíjate que entonces, en realidad, el P ni pincha ni corta, ¿verdad? Porque P con el P lo puedo simplificar porque es estrictamente positivo. ¿Y qué nos queda? Que la acotación que hemos conseguido, ¿cuál es? Que estos lambda, que son los lambda gorritos, son siempre mayores o iguales que el Q partido por el ρ más n cuadrado pi cuadrado partido l cuadrado, ¿verdad? Además, como ¿qué sabíamos del Q? Que 0 era menor que Q con una rayita arriba, abajo, perdón, menor o igual que el Q de X, menor o igual que el Q con una rayita arriba, ¿verdad? Y el 0 es menor que el ρ con una rayita abajo, menor o igual que el ρ de X, menor o igual que el ρ con una rayita arriba, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con el cociente Q partido de ρ? Por un lado es menor o igual que Q rayita arriba, ¿verdad? Y como está dividiendo, se intercambian las desigualdades, ¿verdad? Aquí aparecería el ρ rayita abajo. Y sería mayor o igual que ¿quién? Que el Q rayita abajo dividido entre el ρ rayita arriba. Yo que quiero dar una acotación de tipo mayor o igual para esto, ¿verdad? Es decir, que de aquí que sacamos que el lambda es siempre mayor o igual que, en lugar de Q partido del ρ, puedo poner Q con la rayita abajo dividido entre el ρ con la rayita arriba más n cuadrado pi cuadrado partido
L cuadrado. Y aquí tengo entonces la acotación o una posible acotación, ¿verdad? De todos los autovalores de nuestro problema original. ¿Sí? El ro gorrito, ¿por qué no divide también al n cuadrado pi cuadrado? Porque me lo he comido. Ah, Sí, 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 vale. sí. Pero avísame antes, porque he dicho divide, Bueno, ¿verdad? Y he dividido solo esta sí, parte, ¿no? claro. Sí, sí, las No, 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 dos es que aquí no. tiene que venir el ro gorrito, aquí tiene que venir el Vale, ro vale. gorrito, y espérate, porque entonces esto es cierto, ¿no? Pero ahora, a ver, que no mete la pata, esto no va a quedar así, sino que va a quedar como tengo también el cero menor que el P rayita abajo menor o igual que el P de X menor o igual que el P rayita arriba, cuando multiplique este ro gorrito que es P por ro, le doy la vuelta y ¿qué me va a quedar? Aquí abajo 1 partido, como quiero que sea mayor o igual, aquí aparecería entonces el ro con la rayita arriba y el P con la rayita arriba, ¿verdad? Exactamente. Sí. Sí. Ahora que esto es menor o igual, multiplico, me queda menor o igual, le doy la vuelta y me queda mayor o igual. Exactamente, ahora sí. ¿Vale? Ujú. Esa es nuestra acotación de los autovalores en general. ¿De acuerdo? Fácil, difícil. No difícil, pero bueno, tiene que Por eso he ocurrírsete dicho que compararlo con es aquel. una idea feliz el... Porque aquí hay dos pasos. Voy a llevarlo a la forma normal. Que dice que se supone que no hemos visto la forma normal. Ya, bueno, llévalo a algo que te quite la P. Porque lo quieres comparar con un problema sencillo que tú conoces. Y luego, a ese problema sencillo, comparas las funciones que te quedan y sacas la acotación. Claro, este ejercicio lo hemos hecho de golpe, ¿no? Porque esto es para todos los lambda n, desde n igual a 1 hasta el infinito. En el libro creo que se divide en un problema en el que te pide acota primero solo el lambda 1 y luego acota el resto. Y supuestamente para el lambda 1 nos dicen utiliza la fórmula que conocemos de los autovalores. ¿Qué es esa fórmula que conocemos de autovalores? No aparece en el libro, pero eso tiene un nombre, se llama cociente de Rayleigh. Entonces, en realidad, la otra opción, ¿cuál sería? Otra posible opción era esa minimización sencilla, ¿verdad? Sería usar que el lambda sub 1 venía dado como minimizar para todas aquellas funciones u pertenecientes al espacio h sub 0,1 de mi intervalo i, el cociente de la integral en i de ¿quién aparecería aquí? La función p de x por la u' de x al cuadrado, realmente los valores tú los puedes quitar, ¿no? Diferencial de x más la integral en i de el q de x por la u cuadrado de x diferencial de x y aquí la integral en i del rho de x por la u cuadrado, ya que he puesto todo en valor absoluto voy a ser consecuente, aquí también valor absoluto de u de x, todo eso al cuadrado, u de x en valor absoluto todo eso al cuadrado, diferencial de x, ¿verdad? Y luego el lambda n más 1 era el mínimo en funciones u del espacio h01 de i, intersección el ortogonal de E sub n del mismo cociente. ¿Para copiarlo? Hemos perdido una integral por el camino. Bueno, no pasa nada.
Esta de aquí. Esa integral en i, ¿vale? Por eso, cuando se divide en el libro en esos dos ejercicios, para el primero, que era el problema 3, te dice, utiliza esta fórmula para acotar el lambda 1. Claro, porque para el lambda n más 1 no tenemos ni puta idea porque no sabemos cuáles son esas autofunciones, entonces no podemos construirnos. ¿De acuerdo? Entonces dice, bueno, ya, pero es que no sé quiénes son esos espacios, ni si quiénes son esas funciones. ¿Cómo acoto aquí? El modo de acotar es un mínimo, ¿verdad? Y un mínimo siempre va a ser un valor más chico que el que coges en una función concreta, por definición de mínimo. Es el mínimo de entre todas las posibles funciones u de este espacio h1 de 0. Si coges una función cualquiera de h1 de 0, te va a dar un valor que va a ser mayor o igual que la de ese mínimo. Entonces, ese es el modo de acotar. ¿Vale? Es decir, ¿me sigue? Te sigo, pero... Vale, vale. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tú dices, ¿y cómo calculo estas integrales si no las conozco? Ya, por eso me han dado esas acotaciones de la P, la Q y el ρ. Es decir, vamos a tratar de acotar con esto de aquí. ¿Quién sería justamente o cómo podemos acotar el primer autovalor? Realmente esto tenía un nombre que es lo que se llama esta fórmula. Se conoce como el cociente, a ver si lo escribo bien, de Rayleigh. ¿Vale? La posible permutación de G y H, que es lo que es así, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos utilizar esta fórmula para acotar el lambda 1? Solo para el lambda 1, ¿eh? Que es para el que te lo pide en el ejercicio. Del otro modo que hemos hecho antes, hemos acotado todos de golpe, ¿verdad? Pero no hemos utilizado esta fórmula, que es la que nos dan como indicación. Por eso decía que había dos modos posibles si uno quería para acotar estas cosas. Decimos, mira, lo primero, ¿quién es el espacio H1 de 0? ¿Lo conocemos aquí en concreto? Creo que lo recordamos el otro día. Vamos a ponerlo por si acaso de nuevo. Es decir, recordemos que H0, 1 de I es el espacio en realidad W0, 1, 2 de I. Dice, jaja. No me dice mucho. Vale, estos son aquellas funciones U que estén en W1, 2 de I, tales que en la frontera, ya, ¿cuál es la frontera de mi intervalo I? El 0 y el L, ¿verdad? Ah, pues son justamente las que cumplen que U de 0 es igual que U de L, que es igual que 0. ¿Entiendes por qué te decía al principio que tenía que haber un error porque no tenía sentido cómo estaba escrito este ejercicio en el libro? No tiene sentido que aparezca una derivada porque entonces no está en el espacio H01 y no se puede utilizar esa fórmula porque tengo algo que no está en el espacio. Entonces no están minimizando ahí, ¿vale? Esto lo cumple justamente porque la condición de contorno que me han dado es esta condición de tipo Dirichlet, ¿vale? ¿Y quién es el espacio W12? El espacio W12 de I. Aquí que todo es muy sencillo porque el I es el intervalo 0L. Como el intervalo 0L, mis funciones U dependen de una única variable. Ah, pues este espacio son las funciones U que estén en L2 de I, tales que la norma U W12 de I sea finita. Dice, coño, ¿quién es esta norma? Vale, la norma de una función U W12 de I. El otro día creo que lo puse como un máximo, porque tenía dos opciones, poner el máximo de las normas, poner la suma de las normas. En el libro ponen la suma, me da exactamente igual. Aquí, ¿qué tendríamos? Si ponemos la suma,
para todos los órdenes de derivación alfa menores o iguales que, como aquí hay un 1, sería hasta el 1, mayores o iguales que 0, de la correspondiente derivada alfa de u y calculamos su norma en L2 de i. Y como quiero que todo esto sea una norma, lo que hago es todo este resultado. Mira, esta vez me ha dejado. Lo elevamos a un medio. ¿De acuerdo? Básicamente, como mis funciones u son funciones de una variable, ¿verdad? Es decir, la u va de i contenido a r, de modo que a un x le hace corresponder u de x. La derivada de orden 0, ¿quién es? La norma en L2 de la función u. Eso es la derivada de orden 0. La derivada de orden 1 es la u' en L2 de i. Todo eso al cuadrado y todo esto lo elevo a un medio, ¿verdad? Es decir, que básicamente coger una función de h01 de i es coger una función que sea de cuadrado integrable y que su derivada sea de cuadrado integrable. Como la quiero en el 0, que además en los extremos valga 0. ¿Vale? Venga, pues vamos a buscarnos una de esas funciones. Porque si yo consigo dar una de esas funciones, ¿qué ocurre entonces? Si tuviésemos una función concreta, vamos a llamarla, no sé, en vez de u tilde, perteneciente a h01 de i, entonces, por definición, de mínimo, tendríamos que ese lambda su 1, que es el mínimo para u perteneciente al h01 de i de todo ese cociente, que sería integral en i del p de x por el u' de x cuadrado diferencial de x más la integral en i del q de x por el u de x, todo eso al cuadrado diferencial de x entre la integral en i del rho de x por el u de x, todo eso al cuadrado diferencial de x, un mínimo es siempre menor o igual que lo que vale esta expresión en una función concreta, ¿verdad? Es decir, que la expresión cuando tomamos aquí la integral en i del p de x por el u tilde prima de x cuadrado diferencial de x más la integral en i del q de x con el u tilde de x al cuadrado diferencial de x y aquí la integral en el i del rho de x con el u de x cuadrado diferencial de x. No solo eso, sino que además, ¿qué sabemos? Ah, vale, ya lo tenemos. Porque no iba este botón ahora. Entonces, una vez que tenemos aquí, además, ¿cuál es el siguiente paso? Los P y los Q, los Rho, los puedo acotar, ¿verdad? Piensa que estoy acotando todo menor o igual, ¿verdad? Entonces, el P por encima lo acoto por el P rayita arriba, ¿verdad? El Q arriba lo acoto por el Q rayita arriba. Y abajo el Rho, como todo es positivo, estrictamente positivo, no hay nada que se haga cero, puedo acotar abajo por
el rho rayita abajo, ¿verdad? Entonces todo esto me va a quedar menor o igual que integral grande. Aquí integral en i de p con la rayita arriba por el u tilde prima de x, todo eso al cuadrado diferencial de x, más la integral en i de el q rayita arriba por el u tilde de x cuadrado diferencial de x, y abajo me queda la integral en i del rho rayita abajo por el u de x, todo eso al cuadrado diferencial de x. Incluso tú puedes decir, fíjate que cuando tú acotas estas cosas, ¿verdad? ¿Qué te va a quedar? El p rayita arriba entre el rho rayita abajo, que multiplica, por un lado, a la integral en i de u' de x tilde, todo eso al cuadrado diferencial de x, ¿verdad? Aquí la integral en i del u tilde de x al cuadrado diferencial de x. Pero este segundo cociente, ¿cuánto sale directamente? El q con la rayita arriba entre el rho con la rayita abajo, ¿verdad? En el denominador era siempre u tilde en las dos últimas anteriores. Sí, he puesto otra vez Sí. aquí en la No misma en todas, en función. esa y en la siguiente. No, Exactamente, en la aquí primera y no. aquí. Sí, sí, la u Vale, tilde. vale. Esta es una vez que, para quitar el mínimo, es coge una función concreta. Exacto, exacto. Entonces, el tema ahora es ¿cuál es esa función concreta? Piensa que aquí hay infinitas acotaciones, ¿verdad? Depende de cuál sea la función útil de que tú elijas. Pero aquí sí estaríamos utilizando este cociente de Rayleigh para hacer esa acotación. Lo que pasa es que dice, bueno, a lo mejor no obtengo la misma acotación que he hecho antes. Ya, claro. Pero es una acotación perfectamente válida. Por ejemplo, vamos a construirnos una función que sea integrable, de cuadrado integrable, y que además valga 0 en 0 y en L. Hombre, lo más sencillo son polinomios, ¿verdad? Porque los polinomios seguro que lo puedo integrar en cualquier intervalo, son derivables y la derivada también da igual que lo elevas al cuadrado o a 10 millones, ¿no? Entonces, una opción sencilla, una función sencilla sería u tilde de x definida como x por x menos l, ¿verdad? Obviamente esta función, si la extiendo al 0, cumple que en el 0 vale 0. Si la extiendo al L, en el L vale 0 también, ¿verdad? Es un polinomio, o sea que seguro que es derivable, integrable, la derivada es integrable, todo lo que te haga falta, ¿verdad? ¿Qué teníamos que hacer? Calcular esa integral, ¿no? Es decir, calculamos. Entonces, por un lado, ¿quién sería la integral en i de la u tilde x cuadrado? Ah, en verdad esto es simplemente la integral entre 0 y L. Tengo que elevar al cuadrado. Entonces, vamos a poner aquí una vez. X menos L al cuadrado sería x cuadrado menos 2lx más L cuadrado, ¿verdad? Todo eso lo multiplico por el x cuadrado y nos quedaría x cuarta menos 2lx cubo más L cuadrado x cuadrado, ¿no? Diferencial de x. ¿Qué tendríamos entonces? En 0 me va a dar exactamente igual, me va a quedar L a la quinta partido de 5, me va a quedar menos 2L a la cuarta partido de 4, más L, bueno, por una L, aquí esta L multiplicando, y aquí sería más L al cuadrado por L al cubo partido de 3, ¿no? Vamos, que nos va a quedar L a la quinta, que multiplica un quinto menos un medio más un tercio. Que el mínimo combinador de eso, ¿quién sería? Sería 30, ¿no? Y aquí me queda entonces un 6, aquí me queda un 15 y aquí me queda un 10.
a 1 partido por 30. O sea que nos queda L a la quinta dividido entre 30, ¿verdad? Perfecto. Vamos a hacer lo mismo, pero con la derivada. Es decir, ahora la integral en el i del i tilde prima de x. Todo eso al cuadrado diferencial de x. Bueno, cuando derivas nos quedaría 2x menos L, ¿verdad? Esta es más directa si uno quiere porque ¿qué nos quedaría? La integral entre 0 y L de 2x menos L al cuadrado diferencial de x. Esto es una potencia. Nos va a quedar el 2x menos L al cubo. Dividimos entre 3, dividimos entre la derivada de lo que hay dentro, que sería dividido entre 6, ¿cierto? Todo eso lo evaluamos entre x igual a 0 y x igual a L. Ahora sí tendríamos, para x igual a L me queda 2L menos L, que sería L, L al cubo partido de 6, menos, en x igual a 0 me quedaría menos L al cubo partido de 6, ¿verdad? O sea que nos queda L al cubo partido de 3. El 2 tercios de L al cubo, de L sexto me queda L cubo tercio. Luego, ¿qué obtendríamos así? Que ese autovalor lambda sub 1 sería menor o igual que el P rayita arriba partido el ρ rayita abajo por esa integral que es la de la u' arriba que nos ha quedado. La de la u' nos ha quedado L al cubo partido de 3. Abajo nos ha quedado L a la quinta partido de 30 más, luego venía el Q rayita arriba partido el ρ rayita abajo, ¿verdad? O si lo queremos simplificar, L al cubo 3, 2.L quinta 30. Este por este me queda 30L cubo. Este nos queda 3L quinta. Y nos quedaría 10 partido L cuadrado, ¿no? Nos queda entonces P rayita partido el ρ rayita abajo por el 10 partido L cuadrado más el Q rayita partido el ρ rayita. ¿Sí? Sí. ¿Qué tú puedes decir? Oye, es que cuando yo he acotado al principio, ¿dónde estaba? Aquí, yo tendría, vale, si este es el lambda, pues el lambda 1 es mayor o igual que esto y menor o igual que cuando la n valga 2. No me queda exactamente lo mismo. Ya, bueno, pero es que aquí hemos cogido una función, como podríamos haber cogido otra función distinta de h de 0,1. Un polinomio cúbico, un seno, una función que no fuese derivable, es decir, una función a trozos interpolando rectas, también me vale porque como estoy con clase de funciones, salvo en un punto en el problema con la derivabilidad, ¿verdad? O sea que, bueno, pues hemos cogido una acotación y tengo esta acotación de ese modo hecha. Con eso tenemos el ejercicio de los dos métodos que te quería comentar para que tú decidas cuál te gusta más en función de qué quieras hacer. Obviamente, esto no me sirve para acotar los lambda n con la n mayor que 1. Porque ahí ya no puedo decir, no, es que ahora no vale coger cualquier autofunción u. Tiene que coger una autofunción u o una función que sea ortogonal a las autofunciones. Ya, es que no sé cuáles son las autofunciones. En el primer autovalor lambda 1 no necesitas conocer las autofunciones de tu problema de Sturm-Liouville. Coges una función cualquiera del H01. Ahí sí puedes cogerlo. ¿De acuerdo?